Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Usted me da un amén si lo tiene. Pues póngase sobre sus pies con gracia, con gozo, y lea conmigo en esta mañana. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Voy a leer una vez más. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Dale la gracia a tu siervo, Señor, para que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil en esta mañana. Que cada vida que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús, pueda salir de este lugar, Señor, con el corazón, Señor, lleno de tu palabra, para dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno en el nombre de Jesús. Y usted dice, amén. Puede tomar asiento. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es que estemos aquí en esta mañana. Todos aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Y que van a ver esta transmisión, bendecimos su vida y damos bienvenida a todos los que están acá. Dele la bienvenida al que está a su lado y dígale, eres bienvenido a esta casa. Eres bienvenido a Iglesia Cristiana Villa Consuelo. Amén. Gloria a Dios. Y antes de compartir la palabra, quiero recordar, para que no se me escape, ¿verdad?, que el sábado 13 de marzo es nuestro ayuno congregacional, y ese ayuno vamos a estar celebrando lo que es la cena del Señor. Vamos a estar compartiendo los elementos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que no te lo pierdas. A las 9 de la mañana estaremos aquí para buscar el rostro de Dios y para intimar con Él, pero sobre todo para que nosotros podamos ser fortalecidos, para que esta vida que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, este tiempo, podamos vivirla con la fortaleza del Señor y el gozo del Señor. Amén. Así que sábado 13 de marzo a las 9 de la mañana estaremos aquí con nuestro ayuno congregacional de cada mes, en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios tomando este pasaje de Gálatas y saliéndome, ¿verdad?, del contexto simplemente para tomarlo en esta mañana. Este versículo nos dice a nosotros que debemos de estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Ahora, ¿puede una persona experimentar esta verdad simplemente con asistir a una iglesia, simplemente con creer en Dios, simplemente con ser parte de una comunidad de creyentes? La Biblia es enfática cuando nos enseña a nosotros que para poder disfrutar de la libertad que Cristo da, Él tiene que ser Señor y Salvador de nuestras vidas. No podemos experimentar esa libertad plena que Él da, que Él nos ofrece, si Cristo no es el centro de nuestro corazón. El Señor creó al hombre con libertad. El Señor le dio al hombre la libertad de disfrutar todo lo que Él había creado. El libro de Génesis, en sus primeros capítulos, nos dice a nosotros que todo lo que Dios hizo era bueno, pero faltaba algo, y era la creación del hombre. Y Dios miró que todo estaba bueno, pero dijo falta. Y Dios tomó del barro de la tierra y con sus manos nos dio vida. Y de la costilla del hombre sacó a la mujer. Y Dios puso al hombre en el huerto, en un lugar para disfrutar su creación, para disfrutar todo lo que Él había creado
administrar todo lo que había creado, enseñorearse sobre toda la creación. Pero esa libertad que el hombre experimentó en el momento de su creación y puesto en el Edén, perdió esa libertad. Y cómo el hombre pierde la libertad delante de Dios cuando el hombre le dio cabida al pecado. El pecado separó al hombre del disfrute pleno del Señor. El hombre disfrutaba de la presencia de Dios. Dios caminaba en el huerto. El hombre disfrutaba de una amistad. Y esa amistad provocaba que el corazón del hombre experimentara la libertad con que Dios lo hizo. El pecado entró, el hombre se dejó engañar de Satanás, quien fue arrojado del cielo, dice la palabra de Dios, que fue arrojado del lugar donde estaba y fue arrojado a las tinieblas. Y cuando el hombre es creado, el enemigo ve cómo Dios hizo al hombre con tanto esmero, con tanta especialidad, cómo Dios puso en el hombre el espíritu, sopló de su espíritu en el hombre y le dio aliento de vida. Y declara la palabra que cuando crea al hombre, dice: wow, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo puedo imaginarme cómo el enemigo de nuestras almas, Satanás, entró odio hacia nosotros. Porque Satanás odia al hombre. Satanás odia la creación que Dios hizo del barro. Tentó al hombre y el hombre perdió la libertad. El pecado trastornó la libertad. El pecado destruyó la libertad que el hombre tenía, el disfrute pleno. Pero Dios tenía un plan. Diga conmigo, Dios tenía un plan. Porque Dios mira mucho más que nosotros. Dios siempre está mirando más allá de lo que nosotros podemos mirar. Puso al hombre en el huerto, pero en su corazón preparó un plan por si el hombre fallaba. Porque el hombre no era un robot, el hombre tenía sentimiento, tenía un corazón, el hombre tenía libre albedrío. El hombre pierde la libertad y toda la humanidad a causa del pecado de Adán. La humanidad entera vive en pecado. Por eso la palabra de Dios nos enseña claramente que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Pero hay una gracia de parte de Dios para nosotros. La voluntad del Padre Celestial es que tú y yo experimentemos como hijos su libertad. Cristo nos entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente nos otorga el perdón de nuestros pecados, sino que nos libera del yugo del pecado. Cuando venimos a Cristo, entonces recibimos el poder y la autoridad de Cristo por medio de su Espíritu Santo para nosotros vivir la libertad que solo Cristo nos puede dar en esta generación. Ningún hombre tiene la capacidad de ofrecerle a nadie libertad. Nosotros vemos la palabra de Dios, es enfática cuando nos muestra en el Evangelio según San Juan capítulo 8, si usted me puede acompañar, por favor. Juan capítulo 8. Versículo 31 en adelante, dice la palabra de Dios.
Aleluya. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ahí, si nosotros leemos, la palabra de Dios nos muestra que los judíos eran esclavos del pueblo romano, del imperio romano. Y ellos le dicen a Jesús que nunca hemos sido esclavos de nadie. Y cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿esclavos de quién eran? Eran de Egipto. Y van al desierto y el Señor lo lleva por el desierto. Y después de 40 años le da la tierra prometida. Y en medio de la tierra prometida, por causa del pecado, perdieron su libertad. Y vemos al pueblo siendo llevado cautivo a pueblos lejanos. El pecado, uno y tras ve, entró al pueblo de Dios. ¿A dónde? Al pueblo de Dios. Porque el que no tiene a Cristo entiende que no ha pecado. Es que yo no peco, es que yo no mato, es que yo no robo, es que yo no le hago mal a nadie. No es eso lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor: y Jesús le respondió. Diga conmigo: Jesús responde. Tópele al que está a su lado, al que está atrás, hágale una seña y dígale: Jesús sabe responder. Jesús sabe responder a tus inquietudes, Jesús sabe responder a tus necesidades, pero Jesús sabe responder cuando tú entiendes que está bien, pero Él sabe que tú estás mal. Porque el corazón lo conoce Él. Y Jesús le dice a los judíos: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de él. Aleluya. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, que practica pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para poder experimentar la libertad que Dios tanto anhela para nosotros, nosotros tenemos que dar el paso, abrir nuestro corazón a Jesús de Nazaret, a Jesús el Hijo de Dios. Versículo 36 nos dice que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Porque mientras el Hijo no es dueño de nuestras vidas, mientras el Hijo no es Señor de nuestras vidas, el pecado reina en nuestros corazones. Y mientras el Hijo no reina, andamos en oscuridad, aunque pensemos que estamos a la luz del día. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 nos muestra la palabra de Dios. No tiene que buscarlo, escuche que le voy a leer. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Usted escuchó? El que anda en pecado es hijo del diablo, dice el apóstol Juan. Porque el diablo peca desde el principio. Pero hay un pero grande y precioso y poderoso. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, versículo 9, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando Cristo es tu Señor, el pecado entonces no puede reinar en ti. No puedo decir que amo a Dios, no puedo decir que conozco a Dios si mi vida está caminando en pecado. Hay una pregunta que tengo que hacerme. ¿Estoy yo listo para encontrarme un día en el cielo con mi Salvador? ¿O hay algo en mi vida que está impidiendo que ese Salvador sea el dueño total de mi vida? Porque mientras algo reina en tu vida, Él está fuera. Si hay algo que está reinando en tu corazón, todavía Cristo no es Señor de tu vida. Y yo creo que todo el que está aquí en esta mañana y el que me puede estar viendo, anhela estar en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios hay que decir lo que dice aquí: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es. Entonces Jesucristo es quien nos da a nosotros la verdadera libertad. Porque tú y yo somos llamados a caminar siendo libres. ¿Quién da un amén? Dile al que está a tu lado: Dios anhela que tú camines en libertad. Dios anhela y desea vernos libres. Dios desea y anhela que el pecado ya no reine en nosotros. Dios anhela ver que no solamente como nación somos libres, sino que espiritualmente esta nación, tú y yo, somos libres en Él. Porque es verdad, somos libres como nación. Y como somos libres como nación, podemos hacer lo que nos plazca. Pero no quiero dejar dicho eso, que como vivo en una nación libre, yo soy libre también. Porque yo puedo ser libre físicamente, puedo moverme donde quiera. Pero si mi espíritu está cautivo, si mi alma está cautiva del pecado, entonces no hay libertad espiritual en mí. Yo no puedo decir que soy libre cuando el pecado está reinando, cuando el pecado me está llevando a vivir en tinieblas. La luz y la tiniebla se separaron desde el principio, porque Dios dijo: vamos a hacer el día y vamos a hacer la noche. Y Jesús dijo: yo no tengo nada que ver con el príncipe de este mundo, porque yo he venido para destruir las obras del diablo, dijo Jesús. Aleluya. Si se lo vas a dar, dáselo a Él. Dáselo bueno y dile: Él es el Hijo de Dios. Y diga conmigo: Jesús. Diga conmigo: Jesús. Cuando vivimos como esclavos, cuando andamos en pecado, cuando vivimos bajo la tiranía de Satanás, creyéndole al padre de mentira, cuando andamos esclavos, cuando vivimos bajo el temor de la muerte, porque si el pecado reina en mí, entonces la muerte está reinando. Pero si Cristo reina en mí, reina la vida de Dios. Aleluya. Dile al que está a tu lado: Él quiere hacerte libre. Dígale: Él quiere hacerte libre. Aleluya. La palabra de Dios nos muestra a nosotros de un hombre que era esclavo de Satanás. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5. Porque la palabra de Dios es la que transforma. El que tú seas libre físicamente no quiere decir que tú eres libre espiritualmente.
Yo voy a enfatizar lo que acabo de decir, porque yo quiero que tú entiendas, que entendamos, el que está aquí, que es necesario que nosotros estemos libres espiritualmente. Si tu espíritu está esclavo, si tu alma está esclava, y hay cadenas que nos amarran el espíritu y el alma, y una palabra que lo engloba todo es el pecado. Para no ponerme a definir qué cosas pueden esclavizar tu vida, tu alma, tu espíritu. Dice la palabra de Dios en Marcos 5. Usted lo tiene, por favor. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Marcos 5:1. Y cuando salió él de la barca, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre con un espíritu que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Diga conmigo, este hombre estaba atado. Diga conmigo, este hombre era esclavo. Él vivía esclavo de Satanás. Dice que este hombre tenía su morada en los sepulcros, en los lugares donde se enterraban a los muertos. La versión Nueva Traducción Viviente dice: este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Yo quiero que usted mire por la palabra cómo vivía este hombre. Separado de la sociedad, marginado de su familia. Era un hombre solitario que encontraba el lugar de su morada donde enterraban a los muertos. Y yo creo que aquí no hay nadie que le gustaría dormir en el cementerio, porque no es un lugar para dormir. Pero este hombre buscaba el lugar donde aparentemente había paz, pero su alma estaba esclavizada por Satanás y los demonios. Este hombre necesitaba experimentar libertad. Quizás antes de ir a los sepulcros era un hombre que vivía bien con su familia, con sus hijos, con su esposa. Quizás tenía negocio, quizás era un hombre conocido allí donde vivía. La Biblia nos dice cómo este hombre llegó a ser esclavo de los demonios. Yo puedo imaginarme que quizá este hombre le abrió la puerta a Satanás haciendo cosas indebidas, y entonces el enemigo entró y lo esclavizó. Dile al que está a tu lado: tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar tu corazón y ver lo que vas a entrar en tu corazón. Lo importante que aquí nos está hablando a nosotros es que mientras este hombre lo sujetaban con cadena, las rompía,
aún él rompía las cadenas, la Biblia dice que estaba atado, que estaba esclavizado. Lo querían amarrar porque no lo aguantaban. Él rompía las cadenas, pero era esclavo. Y así hay gente en nuestro alrededor que piensan que están libres porque no tienen cadenas físicamente, pero están atados. Y aquí hay gente en esta mañana que necesita romper esos pensamientos de esclavitud para que sean alineados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban los muertos, por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Yo no sé si puedes ver la tristeza en la vida de este hombre, o la triste vida de este hombre. Dios no creó al hombre para esa condición. Dios no creó al hombre para vivir esclavo del vicio, del alcohol, de las drogas, de las parrandas, de la prostitución, de la homosexualidad, del lesbianismo. Dios no creó al hombre para vivir esclavo del pecado. Dios te hizo libre. Cuando te creó en el vientre de tu madre, te hizo libre. El problema es que saliste del vientre y cuando comenzaste a vivir la vida pensando que tú eras el dueño y pensando que eras la dueña de tu vida, comienzas a vivir como quieras, le abre puertas al enemigo y tu vida entonces comienza a ser esclavo del pecado. Venimos con esa simiente, pero se activa en el momento que tenemos uso de razón para hacer las cosas. No fuimos creados para hacer las cosas malas. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando vivimos bajo el pecado, estamos esclavos. Cuando vivimos bajo la tiranía de Satanás, somos esclavos. Cuando vivimos bajo el temor de la muerte, del temor de la ansiedad, estamos esclavos. Ya vemos cristianos, lamentablemente, que somos esclavos de nuestros propios pensamientos, que somos esclavos de nuestras propias ideas, que somos esclavos de nuestras decisiones, porque nuestros sentimientos nos llevan a tomar decisiones que no debemos de tomar. Si somos esclavos de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, siempre vamos a hacer las cosas por el momento en el cual me encuentro. Día y noche vagaba. Día y noche su vida era miserable. ¿Te llamó Dios, te hizo Dios para vivir una vida miserable? ¿Me llamó Dios, me creó Dios para que yo viva una vida miserable? No. Yo soy el que decido qué vida vivir. Dice la palabra de Dios aquí en Marcos capítulo 5 versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Él vio a Jesús de lejos cuando estaba encallando en la playa de Gadara. Y al verlo entre los sepulcros levantó la mirada, porque el que estaba entrando en ese lugar, el Hijo de Dios, el que estaba entrando en el lugar para que ese demonio soltara a ese hombre y ese hombre fuera libre, estaba llegando a las playas. Pero él era el dueño de la playa, él era el dueño de Gadara, él era el dueño de ese hombre. Lo que pasa es que ese hombre le abrió puerta al diablo. Pero llegó uno que le dijo a ese demonio: suéltalo, porque él le pertenece a Dios. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Cuando Jesús llegó a la playa, la atmósfera cambió. Los demonios se dieron cuenta quién llegó.
Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió el demonio diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Legión me llamo porque somos muchos. La esclavitud de este hombre no era un solo demonio. La esclavitud de este hombre eran muchos demonios. Y les rogaba mucho, dice aquí, que los enviase fuera, que no lo enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Cuánto? Yo no sé cómo este hombre podía soportar tantos demonios en su vida. Wow. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los dueños de los cerdos salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15 dice: y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Aleluya. Aleluya. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Jesús llegó en la barca a trastornar a Gadara. Y en Gadara había un hombre esclavo, pero el que hace de la esclavitud libertad llegó a ese lugar como está en este lugar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está en las redes. Jesús está a través de Facebook Live, a través de cuantas prédicas podamos imaginarnos. Lo único que hay que abrir el corazón a Jesús. Es que yo no soy esclavo de nada, pastor. Si todavía no tienes a Cristo, hay algo que domina tu vida. Si todavía Cristo no está en tu corazón, hay algo que todavía te tiene esclavo. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. 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 Levante sus manos. Levante sus manitas en esta mañana. Dios es bueno. Cierre sus ojos en esta mañana. Y le voy a leer nuevamente a Juan capítulo 8. Escuche con empatía esta palabra, porque ella no retornará atrás vacía. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Míreme acá ahora. Queremos ser libres. ¿Quieres tú caminar con libertad? Jesús dijo algo aquí.
Porque no podemos experimentar la verdadera libertad si la Biblia la tenemos a un lado. Jesús entra en el corazón del hombre si el hombre abre el corazón. Pero lo que va a mantener esa libertad en ti es conocer al Dios que te da la vida, al Dios que te creó a través de la palabra. No puedes caminar en la libertad si la palabra de Dios no se hace vida en ti. Jesús dijo claramente: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Imagínense ahora cuando Juan Pablo Duarte tuvo esa revelación. Cuando entendió que como nación necesitábamos libertad. Pero el anhelo de Duarte era que cada dominicano experimentara la libertad en su corazón. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Levante sus manitas. Cierre sus ojos ahí donde usted está. No te contente con simplemente venir a la iglesia. Hay un paso más. Y el paso más importante es que Cristo sea tu Señor y tu Salvador. Abre tu corazón a Jesús. Deja que Él sea el centro de tu vida. Deja que Él sea el todo de tu vida. Deja que Él sea el Rey y Señor, para que el pecado ya no reine más en ti. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Termina la obra, Señor, en los corazones, porque tu mayor anhelo es que nosotros vivamos en libertad. Dios te hace un llamado en esta mañana, y es a caminar en libertad, es a vivir en libertad. Que nada de este mundo te gobierne, sino que te gobierne Cristo y su reino. Señor, levantamos nuestras manos a ti. Si estás aquí en esta mañana y siente que en tu vida hay áreas que no eres libre, y siente que en tu vida hay espacio donde te sientes prisionero, prisionera, ahí donde tú estás, dile al Señor: Señor, quiero ser libre totalmente para ti. Dile: Señor, quiero vivir en libertad que solo tú me puedes dar. Y ore conmigo todo el que está aquí y el que está en la transmisión, porque solo Cristo te puede hacer libre. Dígale: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te reconozco y te hago Señor y Rey
de mi vida. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Hazme digno de ti. Limpia mi corazón para que tú ocupes el centro, el primer lugar en mi vida. Hoy declaro que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus dos manos y diga: ya no más seré esclavo del pecado, porque hoy decido vivir para Cristo. Hoy decido vivir para Cristo. Hoy decido vivir para Cristo. Amén y amén. Gracias. Gracias.